Tardes. Bueno, para empezar con el tema de ángulos, vamos a definir algunos términos antes de dar inicio a esta sección. Bueno, una de las primeras definiciones tenemos el rayo, y como bien lo dice ahí, es una porción de recta. Entonces, el rayo comienza desde un punto y se extiende de forma indefinida. Esta flecha indica que se extiende de forma indefinida. Esto nos va a servir para definir más adelante lo que es un vértice, que es de donde se inician dos rayos, también indefinidos. O sea que el vértice es como este punto desde donde se inician los dos rayos. Bueno, Jansley me está haciendo una pregunta que si el examen sería por Moodle con Meet. Sí, el examen se va a hacer por Moodle. Hay algunas preguntas de selección múltiple, otras son preguntas abiertas para que ustedes envíen una foto o un escáner de su solución en papel, y lo vamos a hacer con cámara encendida. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, lo pueden hacer también de una vez, hablando del examen. Bueno, ya definimos entonces vértice. Con la definición de vértice ya nos podemos entrar a definir lo que es un ángulo, lo cual nos dice que un ángulo es una rotación dejando un vértice fijo, donde tenemos un lado inicial y luego un lado terminal. Este ángulo terminal no siempre es el que está en la parte superior, o sea, el ángulo no siempre va a tener el mismo sentido hacia arriba, también lo puede tener a favor de las manecillas del reloj. Y de esta forma podemos definir lo que es un ángulo positivo y un ángulo negativo. Entonces, el ángulo positivo es el que va en contra de las manecillas del reloj, y el ángulo negativo es el que va a favor de las manecillas del reloj. Otra definición que vamos a tener en cuenta es cuando nos hablan de un ángulo que está en el plano cartesiano en posición estándar. Un ángulo en posición estándar, bueno, primero va a estar ubicado en un plano cartesiano. Tiene que en el ejemplo anterior el ángulo no necesariamente está en un plano cartesiano, pero va a estar en posición estándar cuando esté en el plano cartesiano, y además de eso, el lado inicial coincide con esta parte del eje X, siempre, acá también, y el lado terminal pues puede estar en cualquier cuadrante. Lo importante es saber que el lado inicial está precisamente en este lado del eje X. Eso significa que un ángulo está en posición estándar. Ese término lo vamos a encontrar también muy seguido en los problemas de ángulos. Ahora vamos a interpretar qué son dos ángulos coterminales. Acá tenemos una muestra de un ángulo. Este ángulo tiene como lado inicial este lado del eje X, y el lado terminal coincide con el eje Y. No siempre va a ser ese lado terminal, este es solamente un ejemplo.
Entonces, el lado inicial es este de acá y acá también, lado inicial. Porque los dos están en posición estándar. ¿Y cuál es el lado terminal? Pues el lado terminal para estos dos ángulos es este de acá. Pero esos dos ángulos son diferentes. ¿Por qué? Porque este solamente está considerando este espacio, que sería un ángulo positivo, y este ángulo está considerando el espacio contrario, el que queda como por fuera de la unión de esos dos rayos, y este de acá es un ángulo negativo. Son coterminales, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque la parte que se está considerando en azul, que ese vendría a ser el ángulo, es más pequeño que todo esto de acá. Hablando de espacio, ya en términos de medidas, este de acá no lo hemos visto, pero mide 90 grados. Y este de acá sería un ángulo negativo de 270 grados. No lo hemos visto todavía, pero quiero que veamos que esos dos ángulos puede que tengan el mismo lado inicial y el mismo lado terminal, pero no son iguales. Bien, acá tenemos otro ángulo que de igual forma no es igual a los demás, a pesar de tener el mismo lado inicial y el mismo lado terminal, porque estamos hablando de un ángulo mucho más grande. Entonces, ellos tres son coterminales, pero no son iguales. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bien, si no, entonces seguimos. Ahora vamos a definir los cuadrantes de un plano cartesiano. Esto también nos va a servir más adelante para ubicar dónde queda el lado terminal de un ángulo en específico. Por ejemplo, bueno, definimos los cuatro cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vamos como en este sentido, ¿cierto? Solamente hay cuatro cuadrantes, no hay más. Y el primer ángulo, no sabemos cuánto mide ni nada, sabemos que el lado inicial es el eje X, porque están en posición estándar, y que su lado terminal, que es donde termina el ángulo, que va en dirección en contra de la manecilla del reloj, o sea que es positivo, está en el primer cuadrante, su lado terminal. Estamos hablando solamente del lado terminal. Este ángulo, que no importa si es negativo o positivo, en este caso es negativo, vemos que el lado terminal, que es el que está en rojo, está en el segundo cuadrante, teniendo en cuenta cómo lo definimos anteriormente. Ahora vamos a definir el número pi. Si ustedes alguna vez han visto ángulos o trigonometría, uno habla mucho del número pi, pero a veces no sabe ni quién es, ni cómo sale, ni nada por el estilo. Entonces aquí vamos a definir lo que es el número pi. Ese número pi resulta de, entonces vamos a suponer acá que tenemos una circunferencia, y esa circunferencia tiene un diámetro. El diámetro, el diámetro es la distancia que hay
entre un extremo y el otro y pasa por todo el medio. Entonces esto de aquí es el diámetro. Bueno, y la mitad de eso, bien sabemos que la mitad del diámetro la voy a poner aquí en rojito al lado, es el radio. Pero para definir pi no necesitamos el radio, necesitamos solo el diámetro. Entonces el número pi sale de tomar este diámetro, hagan de cuenta que tiene como una soga, y vamos a tomar esa soga con esa longitud y la vamos a poner aquí. Entonces hasta aquí nos llegó la soga, bueno, un poquito más adelante. Voy a ponerla en otro color. Entonces yo voy a tomar esa soga verde, que ahora la estoy mostrando rosada para poder ver la diferencia, y la voy a poner y me llega hasta acá. No me va a alcanzar para abordar todo el círculo, ¿no? Solamente me cubre un pedazo. Ahora voy a tomar la misma soga y voy a partir de la misma parte donde terminé anteriormente, y voy a cubrir otro pedacito. Entonces en este caso volví y me llegó hasta acá. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, y tomo la misma soga y la saqué del diámetro, me va a llegar hasta por acá. No va a alcanzar a dar las 3 vueltas. Me va a sobrar un pedacito. Ese pedacito también tiene una medida. Entonces, si el diámetro, yo le voy a poner la letra D, ese diámetro cabe en una circunferencia, y lo pueden hacer con una circunferencia cualquiera que tengan. Ese diámetro, sin importar qué tan grande o pequeña sea la circunferencia, siempre cabe 3 veces y un poquito más. Hablando como del perímetro, de la longitud que hay alrededor de esa circunferencia. Entonces aquí vamos a definir como circunferencia a la longitud que hay alrededor del círculo. Así que podemos ver que cuántas veces cabe el diámetro en esta circunferencia. Cabe 3 veces y un poquito más. Ese valor es el número pi. Entonces aquí pi cabe, es las veces que cabe el diámetro en la circunferencia, o sea, 3 veces y un poquito más. Ya que van a ver acá algunos decimales. 3 punto y alguien más. ¿Cómo lo definimos acá? Entonces está demostrado que ese valor es 3.141592, un número súper largo. Bien, entonces ese 3.1415 del número pi representa las veces que el diámetro cabe en la circunferencia. La circunferencia, que viene a ser el perímetro, viene dada entonces por la fórmula que vemos acá. Esta es prácticamente la longitud o el perímetro que hay en toda la circunferencia, como la medida o la distancia que hay alrededor de ese círculo. Y miren que eso depende del radio, porque depende de qué tan grande sea nuestra circunferencia. Si es más grande, pues va a haber
más perímetro. Entonces, cuando les hablen de circunferencia, es la medida que hay aquí alrededor, que es igual al perímetro. Les voy a poner, es lo mismo. Listo, entonces de aquí es que sale ese 3,1415. Es un número irracional, no tiene periodo y es infinito. Bueno, ahora vamos a ver algunos ángulos importantes de medidas de ángulos. El primero que podemos ver es una revolución, que es cuando el lado inicial coincide con el lado terminal, pero solamente se está dando una vuelta. Entonces estamos aquí parados y damos una vuelta. Como va en contra de las manecillas del reloj el movimiento de esa flecha, es una revolución y además es positiva. Hablando de grados, eso es equivalente a 360 grados, que es la forma de medir ese ángulo en grados. Entonces, acá es bien importante saber que estamos hablando en grados. La mitad de la revolución, ¿qué sería? Un medio de revolución sería media vuelta, que es la mitad de lo que tenemos arriba, o sea, 180 grados, la mitad de 360. Ahora, un cuarto de revolución, que sería una cuarta parte de esta revolución. Una cuarta parte. O sea que tendríamos solamente este ángulo de acá, que es de esta forma. En este caso estamos indicando un cuarto de revolución positiva, que de todas formas equivale a un cuarto de 360, que es equivalente a 90 grados. Bueno, y así sucesivamente vamos a tener 3 cuartos de revolución, que sería 3 cuartas partes, 1, 2 y 3, de una revolución, es decir, de una vuelta. Y el octavo de revolución pues sale de tomar una revolución y dividirla en 8. Y tomar solamente un octavo, que sería este ángulo pequeñito de acá, que corresponde a los 45 grados, que sería dividir 36, perdón, 360 en 8 partes. Acá tenemos las revoluciones negativas, que vendría a ser lo mismo, pero a favor de las manecillas del reloj. Y aquí, por ejemplo, la media revolución negativa sería la parte inferior de la gráfica. Sí, recuerden que cuando es negativo partimos del mismo lado inicial, pero vamos en contra, perdón, a favor de las manecillas del reloj y vamos avanzando lo que nos diga, 90 grados. Entonces, un grado, acá estamos hablando de menos 90 grados, 90 grados y 45, 180, pero eso no son las únicas medidas, ¿no? En general, un grado es la medida de un ángulo positivo que representa 1 sobre 360 grados. Bueno, o 1 sobre 360 de una revolución. Es como ese cociente que hay entre el grado del que están hablando acá y 360 de revolución.
Bueno, vamos a tomar algunos ejemplos donde vamos a tener que dibujar ángulos. Para dibujar estos ángulos nos vamos a guiar por los ángulos que ya vimos anteriormente, que son como unos ángulos como principales, porque o sea, resultan de dividir una revolución o una vuelta en la mitad, en un cuarto, en un octavo. Entonces son como principales, ¿no? Vamos a resolver el primer problema, donde vamos a tener que dibujar el ángulo de 135 grados. Para dibujar este ángulo, pues vamos a aprovecharnos del hecho de que 135 es igual a 90 grados más 45 grados. Entonces, si queremos dibujar esto, debemos ver que 90 grados, vamos a dibujar primero uno y luego el otro. Entonces, 90 grados sería la distancia que hay hasta aquí, y se le van a sumar 45 grados. 45 grados, recuerden que es una cuarta parte, perdón, una octava parte de este plano. Pues si queremos sumar una octava parte, debemos hacerlo continuando con el ángulo. Debemos hacerlo continuando con el ángulo, que sería este pedacito de acá. Vamos a agregarle ese pedacito, que ese pedacito corresponde a un octavo del ángulo. O sea que nuestro ángulo quedaría terminando acá, y el ángulo quedaría de esta forma. Y veamos que es 90 grados, que es lo que hay hasta acá, más 45 grados. ¿Vamos bien? Vamos a resolver el segundo, que es 225 grados. Y 225 lo podemos ver como 180 grados más 45. Recuerde que estamos tomando esos números como suma de los ángulos que vimos en la tabla de ahorita. Entonces vamos a dibujar este ángulo. Que vendría a ser 180. 180 sería el ángulo hasta acá. 180 más 45, que vuelve a ser una cuarta parte, como del cuadrante, ¿no? Ya que nuestro ángulo iría hasta aquí. O sea que es 180, que es todo esto, grados, más este pedacito que es 45 grados. ¿Vamos bien? El siguiente sería dibujar el ángulo de 30 grados. Entonces, este ángulo no está definido en la tabla anterior. Así que vamos a tener que usar el hecho de que lo que mide acá, en esta primera parte, es 90 grados, ¿verdad?
ya que aquí tenemos 90 grados. En esta primera parte, la voy a colorear. $90. Si nosotros queremos dibujar el ángulo de 30 grados, pues vamos a tener que dividir este cuadrante en 3 partes iguales. Ahí, 3 partes iguales, donde cada ángulo de esos va a ser un ángulo de 30 grados. En especial yo necesito el de 30 grados positivo, o sea que va a ir hacia arriba y siempre va a empezar, o siempre el lado inicial va a ser el eje X. Entonces en este espacio chiquito hay 30 grados. ¿Por qué? Porque es una tercera parte de los 90 grados. 30 grados es igual a una tercera parte de los 90 grados. Entonces esta sería la forma de obtener esos 30 grados, teniendo en cuenta pues que ya sabemos que el 30 es una tercera parte del 90. Por último, vamos a graficar el ángulo negativo 150. Entonces este ángulo va a ir a favor de las manecillas del reloj y vamos a tener en cuenta que 150 se puede ver como 180 menos 30 grados. Vamos a dibujar eso. Entonces 180 sería toda la medida que hay desde aquí, desde el lado inicial, que siempre va a ser el mismo, hasta aquí. Acá es negativo 180. Y le vamos a quitar 30 grados para que nos dé un total de 150 negativo. Bueno, acá el resultado sería este para 150, pero vamos a tener en cuenta que esto va a ser negativo. ¿Sí? Estamos graficando esos 150 grados, pero a favor de las manecillas del reloj. Entonces, estamos en negativo 180 y a eso le vamos a quitar 30 grados para que nos dé 150. Entonces, esos 30 grados se los vamos a quitar dividiendo este último cuadrante en 3 partes iguales y le vamos a quitar esta zona de acá. Entonces voy a ponerlo de otro color. El ángulo que va desde aquí hasta aquí, el azul, es de 150 grados. Negativos, porque lo estamos dibujando a favor de las manecillas del reloj. Y el rojo sería 180. Y aquí le estamos quitando 30 grados. Ya que el dibujo real sería el azul. Pero pues estamos aprovechando los otros ángulos que conocemos para hacer esas sumas o restas que nos parezcan convenientes. Bueno, acá para seguir hablando de ángulos, vamos a definir algunos términos, como por ejemplo, cuando decimos que un ángulo es un ángulo agudo,
lo que estamos indicando, o así se nombran, a los ángulos que están entre 0 y 90 grados. Acá estamos hablando solamente de los ángulos positivos, ¿no? Entonces, es un ángulo agudo si su medida está entre 0 y 90 grados. Es un ángulo recto si es exactamente 90 grados. Entonces, pongamos acá un ejemplo. Un ángulo agudo podría ser el que teníamos allá, que era de 30 grados. Ese es un ejemplo de un ángulo agudo. El ángulo recto es de esta forma y uno por lo general le pone un cuadrito acá para denotar que es como una esquina perfecta. Entonces esto es de 90 grados. Un ángulo obtuso es alguien que supera los 90 grados pero no se pasa de los 180, ya que es un ángulo que tiene más o menos esta forma, pero no se pasa de aquí. No se pasa de los 180, lo mismo el ángulo agudo, no se pasa de los 90 grados. Ya que aquí el ángulo va a estar aquí, puede ser un ángulo, por ejemplo, de 120 grados. Y un ángulo es llano cuando la medida es exactamente 180 grados, ya que es de esta forma. Todos son positivos. Todos van en contra de las manecillas del reloj. 180 grados sería el obtuso. Ahora decimos que dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 190. Como por ejemplo el ángulo 50 y 40 grados. Son complementarios porque 50 grados más 40 grados es igual a 90 grados. Y dos ángulos son suplementarios. Bueno, acá hay que recordar que también estamos hablando de dos ángulos positivos, para que lo tengan en cuenta. Y dos ángulos positivos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180. Por ejemplo, el 100 y el 80, se tiene que los dos son suplementarios porque 100 grados más 80 grados es igual a 180 grados. Bueno, esto como para definir, son algunas definiciones o términos que se le dan a los ángulos. Y bueno, los ángulos complementarios y suplementarios van a tener más adelante algunas propiedades que también vamos a estar usando mucho, pero pues por ahora las vamos a definir. Ahora vamos a seguir hablando de las medidas en ángulos. Resulta que nosotros podemos medir los ángulos en grados, pero a su vez se puede medir en minutos y segundos, que básicamente es tomar el grado, un grado, y dividirlo en un espacio más pequeño, como cuando hablamos de una hora, luego la hora la dividimos en minutos, luego los minutos los dividimos en segundos. Aquí pasa algo parecido. Tenemos un grado, ese grado lo dividimos en segundos, perdón, en minutos, y esos minutos los dividimos en segundos.
Entonces, acá pareciera como si un grado fuera una hora, ¿no? Entonces, un grado corresponde a 60 minutos y 60 minutos corresponde a 3600 minutos, que es lo mismo 60 por 60. Hay 60 minutos y en cada minuto tenemos 60 segundos. Entonces es muy parecido, solo que esa conversión la hacemos en lugar de una hora, es como con un grado. Pero sigue siendo una medida de ángulo, ¿no? No estamos aquí midiendo tiempo, sino como tal el espacio que ocupa el ángulo. Entonces vamos a hacer estos ejemplos que nos pide convertir este ángulo, que es de 30 grados, 20 minutos y 30 segundos. O sea, no es exactamente 30 grados, sino que es un poquitico más abierto. Y lo vamos a convertir a un decimal. Es decir, que lo vamos a expresar así. O sea, nosotros podemos expresar los ángulos de dos formas. Bueno, cuando no son exactos, es decir, cuando no es de 30 grados exactos, sino que es un poquito más abierto, entonces lo podemos expresar como 30 grados, 20 minutos y 30 segundos, o 30, puede salir acá, por ejemplo, 30,01 grados. Eso es lo que queremos ver. ¿Quién sería ese decimal que acompaña esos 30 grados? Para no expresarlo en minutos y segundos, sino en decimal. Entonces, bueno, para hacer este procedimiento va a ser bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer, bueno, vamos a escribir acá nuestro ejemplo. 30 grados, 20 minutos, 30 segundos. Y esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Lo vamos a ver como 30 grados, ya está en grados, entonces lo dejamos así, más el segundo término, que son 20 minutos, y lo vamos a multiplicar por 1 sobre 60, que eso corresponde a los minutos que hay en un grado. Y le ponemos grado para que al final todos esos grados se puedan sumar. Más el tercer término, entonces acá estamos sumando primer término, segundo término y el tercer término, que sería otra vez 30, lo vamos a dejar aquí, y esto sería 30 por la cantidad de segundos que hay en un grado. De la cantidad de segundos ya les había dicho que era 3600 o 60 por 60. Entonces aquí lo podemos dejar como 1 sobre 3600 grados. Esto lo vamos a operar en una calculadora. ¿Cuánto les daría esa operación? La cantidad final. ¿Aló? ¿Cuánto les da ese procedimiento, chicos? No necesariamente tienen que agregarle los grados a la calculadora. Simplemente sería 30 más 20 sobre 60 más 30 sobre 3600.
Yo no sé si esto está bien, pero a mí me dio 30.34. Sí, 30.34. Entonces lo vamos a dejar 30.34 que ¿te dieron más decimales o solamente esos dos? Hay más decimales, 30.34, 1, 4, 6 y 7. A mí por lo menos me dio 33, no 34. Mm, A mí me dio 33. 34, 17. Ok. Bueno, no sé por qué dio 33. Debería dar así. Entonces lo pueden dejar así. De pronto verifica si pusiste algo mal. 30.33, no sé. Debería dar 30.34 aproximadamente. Entonces lo pueden dejar con unos 3 o 4 decimales y al final le agregan los grados. Entonces miren que pasamos de una medida de grados, minutos y segundos a algo con decimales. Esta sería la forma correcta de hacer esa conversión. Ahora tenemos otro ejemplo que es convertir algo que ya está en decimales a grados, minutos y segundos. ¿Ven? Entonces vamos a hacer un procedimiento parecido, pero es es muy similar, pero no es igual. Entonces vamos a ver, vamos a escribir nuestro número, que es 15.248 grados, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tenemos ganados 15 grados, ¿cierto? Lo que queremos ver es realmente este decimal de aquí, cuántos minutos y segundos me está representando. Entonces, yo voy a escribir eso de la siguiente forma. Esto es igual a los 15 grados que ya tengo, más el decimal que tiene a la derecha, 0.248. Miren que esas dos cosas siguen siendo equivalentes. Pero esta parte final la vamos a querer expresar en minutos. Entonces la vamos a multiplicar por 60 minutos. Vamos a ir resolviendo. Entonces esto va a ser igual a 15 grados que ya teníamos ganados, más, ahora yo quiero que ustedes me digan cuánto les da ese producto, 0.248 por 60. 14.88. 14.88, muy bien. Acá no vamos a redondear, o sea, acá vamos a dejar unos dos decimales que nos dé. De todas formas, te dio ese número exacto, 14.88, o te dio más decimales. A mí me dio ese número exacto. Exacto, listo, perfecto. Entonces aquí, miren que este decimal que se estaba sumando aquí nos está representando 14.88 minutos, ¿sí? O sea que aquí ya tenemos ganado 14 minutos que viene a ser la parte entera. Entonces esto, nuevamente, lo vamos a expresar como 15 grados más 14 minutos más. Ahora vamos a mirar este decimal de acá, que es el punto 88. ¿Cuántos segundos está representando? Porque ese 0.88 está en minutos. Yo quiero saber es en segundos, ¿cuántos segundos son?
Entonces, para saber cuántos segundos son, vamos a multiplicar por 60 segundos. ¿Cuánto le daría el 0.88 por 60? 52.8. 52.8. Entonces el primero serían grados, minutos, y este va a ser 52.8 segundos. Aquí, bueno, no vamos a seguir porque ya una medida más allá de los segundos no nos interesa. Entonces, como les da un número así con un decimal, pues podemos dejar que eso es 52.8 segundos. O sea, aquí ya lo podemos dejar en decimal porque no podemos seguir haciendo más conversiones en otras medidas que no nos interesan. O sea que este número de acá, 15.248 grados, es igual, vamos a ponerlo aquí al final, esto es igual a 15 grados con 14 minutos y 52.8 segundos. Entonces expresamos algo que estaba en grados decimales a algo que está en términos de grados, minutos y segundos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesora, ¿qué valor representaba el punto 88 que me perdió un poquito ahí? Este punto 88 sale de eso que está en rosado en la parte de arriba. Mira que estamos expresando este 14.88 como 14 más punto 88, que fue lo mismo que hicimos en la parte de arriba. 15.248 es igual a 15 más 2.48. Como que separamos la parte entera de la parte decimal, obviamente recordando que esos dos términos se están sumando, pero lo que hicimos fue eso, separar la parte entera y la parte decimal, que es 0.88. ¿Vamos bien? Sí, entendí. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de la medida en ángulos. Hay otra forma de medir los ángulos, no solamente en grados, sino también en radianes. Un radián es, bueno, ya habíamos dicho que por aquí vamos, no. Bueno, entonces, para definir los radianes, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si nos acordamos de dónde sale pi, pi sale de la circunferencia, ¿cierto? Tenemos una circunferencia y las veces que cabe el diámetro alrededor de la circunferencia es 3,1416, que a la final es 3 veces el diámetro y un poquito más. Ese sería pi. Ahora, si nosotros estamos hablando, o sea, aquí estamos hablando de diámetro, pero si nosotros hablamos ahora de radio, que sería la mitad, ¿cuántas veces cabría ese radio en la circunferencia? Pues viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otro poquito más. Es decir, que un radio cabe el doble de pi. Dos veces pi.
que sería 6 veces, ¿no? Como lo contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquitico más. Entonces vamos a dejar esto aquí claro porque... Ay. Bueno, entonces pi es las veces que cabe el diámetro. En la circunferencia. ¿Cierto? 3.1415 y sigue. Y 2pi son lo mismo, las veces que cabe el radio, que es el azul que dibujamos, en la circunferencia. Que son aproximadamente, bueno, ¿cuánto sería pi por 2? 2 por pi, ¿cuánto les da? En la calculadora aparece la letra pi, ¿no? Entonces a mí me da que eso es aproximadamente 6.2831 y sigue. Entonces mire que cuando estamos hablando de pi, estamos hablando de las veces que cabe en el diámetro y 2pi es las veces que cabe el radio. El radio, que es lo mismo que estamos definiendo acá. 2pi es el número de radios en una circunferencia. Entonces, para hablar de radianes, vamos a hablar de las veces que cabe el radio en una circunferencia. O los radios que caben en una circunferencia. ¿Sí? Es decir, que una revolución, mire que una revolución que nos está dibujando una vuelta que se representa como si fuera una circunferencia. ¿Cuántos radios caben ahí? 2pi. O sea que va a ser 2pi radianes. Como si estuviéramos diciendo caben 2pi veces el radio en la circunferencia. Entonces, esta medida se está haciendo sobre el radio. Por eso se llaman radianes. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces cabe el radio en media revolución? Pues sería la mitad de la medida anterior, ¿cierto? La mitad de la medida anterior, si simplificamos, nos queda que cabe pi radianes. O sea que en media circunferencia, mirando entonces la parte superior, cabe 1, 2, 3 radios y un poquitico más. Ese poquitico es el 14, 15, bueno, ese decimal. Entonces cabe pi radianes. Y así vamos a ir encontrando los demás. Un cuarto de revolución sería una cuarta parte de 2pi. Ya sabiendo de dónde sale ese 2pi, el resto se calcula pues fraccionando ese 2pi. Entonces si queremos un cuarto de revolución sería un cuarto de 2pi, porque 2pi es una revolución. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Listo. Entonces, lo mismo, 3/4 de revolución sería 3/4 de una revolución que es equivalente a 2pi. Simplificando y haciendo las operaciones, tenemos que 3/4 de revolución es 3pi medios radianes. Así que todos estos ángulos de aquí en adelante se van a definir también como radianes o como ángulos. Miren que si nosotros vemos una revolución es equivalente a 2pi radianes, pero también es equivalente a 360 grados.
Entonces hay una equivalencia ahí entre esas tres medidas. Así que un ángulo ya lo podemos medir de tres formas. El ángulo lo podemos medir de tres formas. Entonces sabemos que una revolución equivale a 360 grados, pero también equivale a 2 pi radianes. Hay tres medidas entonces para definir la medida de los ángulos y puede ser en cualquiera de esas tres. Bueno, acá tenemos ya de nuevo negativo 2 pi radianes, que sería toda la vuelta, pero a favor de las manecillas del reloj. Menos pi radianes, que es igual a menos 80 grados, o media revolución negativa. Y otra para orientarnos con los ángulos negativos sería un cuarto de revolución negativa, menos pi medio radianes, o 90 grados negativos. Bien, entonces aquí vamos a dibujar estos ángulos que aparecen en radianes. Entonces el primer ángulo es 3 pi cuartos. Entonces lo que quiero que veamos es que, bueno, primero que todo el ángulo es positivo. Es positivo y además, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando 3 cuartos de pi. O sea que a pi lo vamos a dividir entre 4 y vamos a tomar 3 partes de ahí. ¿Quién es pi? Recordemos que pi es todo esto. Lo voy a escribir en rojo. Mejor dicho, del ángulo inicial al terminar, que sería hay pi radianes, ¿no? Ahora, recuerden que todos estos están en radianes. Entonces, en radianes, radianes y radianes. Hasta aquí tenemos solo pi y nosotros queremos tomar 3 cuartas partes. Si queremos tomar 3 cuartas partes, pues vamos a dividir eso en 4 partes iguales. Y vamos a tomar 3 cuartas partes. 1, 2 y 3. O sea que ese ángulo en rosado me va a representar 3 cuartos de pi. Voy a ponerlo entonces en otro color, teniendo en cuenta que el azul es 3 cuartos de pi y que el rojo es pi. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, seguimos con el siguiente, que es pi sextos. Muy bien. El siguiente es pi sextos. También está la medida en radianes. Y vamos a graficar eso. Entonces queremos un sexto de pi, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar a pi, que sería la medida que hay en el ángulo de 180 grados. Aquí, este es pi. Aún no he dibujado pi sextos. Y a ese pi lo voy a tener que dividir en 6 partes iguales. Si lo dividimos en 6 partes iguales, sería más o menos de esta forma. Y vamos a tomar solamente un sexto de pi. Es decir, que solamente vamos a tomar
este pequeño ángulo, que corresponde entonces a un ángulo de esta forma, y esto es un sexto de pi o pi sextos. Entonces ese ángulo en rojo solamente lo estoy dibujando para orientarme, para hacer la respectiva división y tomar solamente la sección que nos corresponde, que es la que está sombreado en rosado y a su vez pues descrito en azul. Ahora vamos a dibujar menos 5 pi sextos. Y como es un ángulo negativo, pues voy a hacer primero la gráfica. Entonces necesitamos menos 5 sextos de pi. Como va a ser un ángulo negativo, yo voy a tomar a pi o a negativo pi por debajo. O sea que negativo pi va a ser este de acá, ¿verdad? Este va a ser negativo pi. Y queremos tomar 5 partes de haberlo dividido, 5 sextos, 5 sextas partes. Entonces primero vamos a dividirlo entre 6 partes iguales. Bueno, una vez que lo hayamos dividido en 6 partes iguales, recuerden que vamos a empezar a tomar las 5 partes que nos corresponden, solo nos corresponden 5, pero la vamos a hacer a favor de las manecillas del reloj porque es un ángulo negativo. Entonces vamos a tomar las 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5. La parte en rosa son las únicas secciones que podemos tomar si queremos obtener los menos 5 sextos de pi. Es decir, que este ángulo, el azul, es menos 5 sextos de pi. ¿Vamos bien? Entonces, así quedaría la gráfica cuando estamos hablando de radianes. Miren que casi siempre dividimos a pi. Entonces, basta ver con saber si es el pi superior, que sería el positivo, o el negativo, que sería en la parte de abajo, y dividirlo en las partes que diga. El primero tocó dividirlo entre 4 y los dos últimos entre 6, partes iguales. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no, entonces seguimos. Ahora, aquí la teoría nos muestra una fórmula para hacer una conversión de de grados a radianes o de radianes a grados, dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces se cumple esa igualdad entre esas dos fracciones, que la medida en grados sobre 180 es igual a la medida en radianes sobre pi. Si nosotros queremos tener algún resultado en específico, pues basta con despejar. Es decir, ¿cómo haríamos nosotros para despejar la medida en grados? ¿Qué podemos hacer en esa igualdad, chicos? ¿Qué podemos hacer en esa igualdad o en esa ecuación para despejar la medida en grados? Medida en grados es una variable, o sea, ahí vamos a tener que sustituir a alguien o simplemente va a ser el resultado que queremos obtener. ¿Cómo hacemos para despejar esta medida en grados de esta ecuación?
Pues obviamente usando esa equivalencia de que el signo de pi va a ser igual a 180 grados. Y si vamos a suponer si tiene 5 sextos de pi, pues vas a reemplazar el pi por el 180. Bueno, pienso yo. Ajá, sí, exacto. Pero eso sería ya cuando nos den un ejercicio en específico, ¿no? Yo lo que quiero saber es la medida en grados es igual a quién. O sea, ¿cómo hago para despejar en esta ecuación? ¿Qué hago con este 180? Multiplica Está en 180 la por parte. lado. Ajá, multiplicamos a los dos lados. O sea que la medida en grados, si ustedes quieren despejar esas dos fórmulas, va a ser igual a 180 multiplicado por lo que está aquí a la derecha, ¿no? Sería 180 sobre pi multiplicado por la medida en radianes. Si estamos simplemente despejando cada cosa de esa misma fórmula. Y si queremos tener la medida en radianes, pues hacemos lo mismo, ¿cierto? Multiplicamos a ambos lados por pi. Es decir, que la medida en radianes va a quedar como pi sobre 180 multiplicado por la medida en grados. Lo que hicimos fue simplemente despejar cada cosa en términos de la otra, para que acá no sea sino reemplazar la medida en radianes e inmediatamente obtienen la medida en grados. Listo, pueden usar la equivalencia de abajo o estas igualdades de acá también. Perdón, la equivalencia de arriba o esto de aquí abajo. Es igual si usan la de arriba o la de abajo, siempre y cuando despejen lo que tienen que despejar. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a convertir estos ángulos de grados a radianes. Entonces, nosotros queremos obtener radianes y nos están dando el ejercicio en grados. ¿Cuál fórmula puedo usar? ¿La primera o la segunda? Segunda. La segunda, ¿cierto? Porque nos están preguntando, nos están diciendo que el resultado debe estar en radianes. O sea que queremos saber cuál es la medida en radianes. Si queremos saber cuál es la medida en radianes del problema A, voy a ponerlo acá abajo otra vez. A, 50 grados. Y queremos saber la medida en radianes. Esto es igual a, entonces si usamos la segunda, sería pi sobre 180 grados multiplicado por la medida en grados. Y la medida en grados de 50 grados, pues es 50 grados. ¿Vamos bien? ¿Cuánto nos da eso? Lo pueden hacer en sus calculadoras. Pi por 150 dividido en 180. Me dio a .87, 266, 462, 6. Pero Listo. Entonces, esto da una aproximación de, como da tantos decimales, lo aproximamos a, me dijiste 0.8726, 7. 27.
27, muy bien. Y este resultado da en radianes. Aquí lo que pasa es que, miren, nosotros estamos multiplicando y dividiendo entre grados, entonces como que esas dos medidas se cancelan y nos queda el resultado en radianes, que es lo que nosotros queremos obtener, la medida en radianes. Entonces, 50 grados es equivalente a 0.8727 radianes. O sea que si nosotros tenemos un ángulo, acordémonos qué es lo que quiere decir radianes. Si nosotros tenemos un ángulo de 50 grados, que va a ser un poquito por aquí más o menos, 50 grados, si nosotros tenemos una circunferencia, y además tenemos esto acá al centro de la circunferencia de 50 grados, voy a quitar el 50, un momento. Entonces, si nosotros tenemos estos 50 grados aquí en todo el centro de la circunferencia, la cantidad de radios, entonces la cantidad de radios que cabe en este espacio es de 0.87, o sea, casi que cabe un radio, pero no. Entonces aquí cabe 0.8727 veces el radio. O sea, no alcanzó a quedar entero, a quedar un radio, sino el 87% de ese radio cabe en esta región, de este círculo, ¿no? Bueno, eso va a pasar para cualquier círculo de cualquier tamaño. ¿Sí? Entonces, si llevamos este radio y lo subimos, este radio lo tomamos como si fuese una soga o un cordón, una liga, y la llevamos por esta distancia, miren que no cabe todo el radio, cabe solamente una parte. Esa parte corresponde a 0.87. ¿Vamos bien? Entonces, esto de acá es el ángulo de 50 grados. Eso es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de radianes. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. 150 grados. Bueno, ¿cómo quedaría la medida en radianes? ¿Eso qué sería igual, chicos? Pi sobre 180 por 150. Ajá, siempre la misma fórmula. Pi sobre 180 por 150. ¿Y eso cuánto es? Eh, 2.61. 2.61, 79. 80. Bueno, sí, es verdad. Otra cosa, antes de poner decimales, ¿quién hizo eso? A ver, la persona que lo hizo, que no vi el nombre, por favor, tú puedes verificar cómo quedaría esto, pero simplificado. 150 sobre 180. Punto 83. Ah, ya sé, muy bien. Punto 83, pero ¿será que eso lo podemos escribir en forma de fracción? A ver, 150 sobre 180. ¿Cómo nos quedaría eso de forma simplificada, pero en fracción?
Pues sabemos primero que el 0 se va, arriba y abajo, ya que quedaría 15 sobre 18. Pero si lo simplificamos, da 5 sobre 6. 5 sobre 6 es Sí. sacando tercera, ¿no? Arriba y abajo. Entonces, miren que este resultado, aparte de que lo podemos expresar en forma decimal, quedaría mucho más bonito si lo dejamos como 5 sobre 6 pi. Porque recuerden que nosotros en las secciones pasadas, miren cómo dejamos a los radianes. Pi medios, 3 pi medios, pi cuartos. O sea que si ustedes pueden expresar los radianes así, en términos de pi, queda mucho mejor. Creo que en este caso, no sé si había forma de simplificar. Creo que no. Por ejemplo, el 50 con el 180 quedaría 5 sobre 18. Y bueno, se podría dejar como 5 sobre 18 también. 5 sobre 18 pi, no olviden el pi. O de forma aproximada como decimal. Esta es como una forma exacta y esta es una forma aproximada. Entonces, con cualquiera de las dos está bien, pero aquí, como es una fracción tan pequeña, pues digamos que sí se ve mucho mejor que 5 sobre 18. Pero de las dos formas está bien. Y no olviden poner el pi aquí al final. Vamos a hacer el último, que es menos 225 grados, para terminar. Menos 225 grados. Entonces, ¿cómo sería la medida en radianes? Nuevamente, pi sobre 180 por negativo 225. No olviden el negativo. ¿Cómo quedaría? ¿Será que eso se puede simplificar? ¿Cómo Sí, quedaría? da 5 sobre 4. 5 sobre 4, perfecto. 5 sobre 4 por pi, ¿cierto? Recordemos que esta simplificación corresponde solamente a los dos numeritos de acá. Y esos grados desaparecen. Dime. Profesor, ¿no sería negativo 5 sobre 4? Ah, sí. Muy bien. Negativo 5 sobre 4. Perfecto. Bueno, entonces hasta acá llegamos a la clase de hoy. Ya nos queda muy poquito de esto para como la parte introductoria de todo esto de ángulos. Entonces, en la siguiente clase, después del examen, continuamos con estos temas. Voy a terminar la grabación.